Bien. Se dejaron dos preguntas. La pregunta primera es, ¿considera que existe proselitismo dentro de la iglesia? Donde los diferentes movimientos se creen ser cada cual el mejor y tratan de atender al suyo a los miembros de tal o cual movimiento o grupo. Definitivamente sí, hay un proselitismo, pero es al interno. Es como esta esquina a mí me gusta más esta esquina que la otra, pero siempre de la misma casa. O sea que aquí el proselitismo existe y a veces puede ser un poco enojoso cuando alguien se cree que su experiencia es la más elevada y entonces quiere un poco de presunción, un poco de euforia, un poco de inocencia también a veces. Pero el proselitismo definitivamente no es un proselitismo de sacar a alguien de una religión porque cree que el otro está mal, sino que simplemente es un proselitismo de ven a ver mi movimiento y no hay ningún problema con que una persona vaya a un movimiento de cursillos a ver y hacer el cursillo de cristiandad y que vaya a un seminario de bien el espíritu y que haga el curso Felipe. No hay nada de malo en todo esto. La belleza más grande que hay en la iglesia es la multiplicidad de maneras de expresar una misma fe. La riqueza de todo esto es que es esa, un solo espíritu, una misma fe, un solo Señor, una sola iglesia. Después aquí me mandaron un periódico donde dice un seminario que dicen, una charla, un curso de milagros que dicen que fue dictado por el Maestro Jesús. Dicen que es un libro que mata el ego. Y entonces dice, escribe, ¿va esto en la línea católica? Le digo absolutamente cero, no, nada católico. Viene de un grupo de personas que tienen problemas definidos. En ella está mencionando a un familiar mío. Y sí, son problemas que tienen, que lo que buscan cuando personas con problemas buscan matar el ego, muchas veces lo que están es tratando de superar dificultades, esclavitudes, y está orientado más a personas que tienen adicciones y dificultades, y que matar el ego para ellos es otra cosa de lo que nosotros, los que no sufrimos de esto, llamamos matar el ego. Matar el ego para nosotros es dejarnos en el piso, pero matar el ego para ellos es matar ese superego que a veces se desarrolla en las personas. Ese curso pretende ayudar a este tipo de personas. No va en la línea católica, ni mucho menos, ni lo recomiendo para nada. Y con el respeto al familiar mío que está aquí mencionado, que la aprecio, mi hermana querida, y la quiero como el alma, pero no está aquí en situaciones en las que esto que está ofreciendo yo pueda valorarlo. Tengo que decirlo así, independientemente de todo. Si con eso consideran que no tengo autoridad para hablar porque mi hermana está en eso, pues entonces me lo dicen. Pero no creo que sea así, ¿verdad? Bien, ayer comenzamos a hablar de la Biblia y hablamos del peligro. Yo estoy aquí a veces hablando de los principales ataques que hay en las sectas. Pero yo quiero aquí aclarar que muchos evangélicos, protestantes de diversas denominaciones, son personas buenas y que no atacan. O sea que yo quiero aquí estar sacando los puntos con los cuales nos disparan, con los cuales disparan a la Iglesia Católica. Y que yo estoy buscando o ridiculizar o afrontar, pero yo no estoy aquí atacando a las personas que están en denominaciones. Y que muchas de ellas han cambiado de vida y que le deben su cambio de vida a acercarse a esa iglesia y que Cristo de una u otra manera siempre bendecirá a todo el que lo invoca. Pero nosotros hablamos y damos razón de la fe. Este curso pretende eso. Por tanto, si en la televisión o en un lugar escucha a un protestante este tipo de comentarios, puede sentirse ofendido. Y yo le pido, por favor, escuche las razones. Porque cuando uno hace apologética, uno responde a ataques. Y lo que estoy hablando aquí responde a que se disparó primero. Y tengo necesidad como pastor de defender la fe del pueblo al que yo pastoreo. Y por eso tengo la obligación de, así como los antimisiles, tengo necesidad de disparar antimisiles para que los misiles que han disparado no tengan efecto y no dañen al pueblo de Dios. Por eso la apologética es contra el proselitismo y contra los intolerantes. Por eso
para mí, y tengo muchos amigos de otras denominaciones que son personas excelentes y que son personas muy potables, muy agradables y edificantes compartir con ellos. Esto es lo primero que quiero decir, porque decía ayer también que el primer interés de la iglesia es hacer ecumenismo, que todos estemos unidos. Y como dije yo, el curso toma el giro de la apologética porque, por desgracia, una buena parte en la calle de los hermanos separados y en los púlpitos, los pastores, lo que hacen es despotricar contra la Iglesia Católica. Y yo necesito defenderla porque la amo, porque la entiendo, porque estuve lejos de ella, pero me deslumbró el esplendor de la verdad de la que es portadora, independientemente de los errores con los cuales ha podido también caminar, como es la historia de todos y cada uno de nosotros, que buscamos servir al Señor. Quizá todos o la mayoría estamos aquí ahora en gracia, en alegría y en amistad con Dios, pero si miramos nuestro pasado, hubo sus tropezones. ¿Quién no los tuvo? Hasta el primero de los apóstoles, Pedro, tropezó cuando le preguntaron, ¿tú eras uno de ellos? Y dijo, no lo conozco, 3 veces. Falló para dar a entender que ni siquiera la roca sobre la que iba a fundar la iglesia era perfecta. El perfecto es el que la funda, no la roca sobre la cual se funda. Entonces, por esto, en la Biblia hablábamos ayer del 4.º día del Génesis, como ejemplo, de los osos de Eliseo, y hablábamos también de los símbolos de codificación del Apocalipsis, como elementos donde si uno tiene acceso a la lectura del texto de una manera fundamentalista, el texto a uno le puede resultar o violento, o puede uno desarrollar una imagen de un Dios bizarro, extraño, y puede no encontrarle al texto toda la sustancia que tiene. Es como tener una china y quedarse solamente con la cáscara para hacer té y no sacarle el jugo máximo a lo que tiene la fruta. Así también la Biblia. La palabra humana, la Biblia es palabra humana y palabra divina. La palabra humana con la que fue escrita es un lenguaje. Fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Y son lenguajes que tienen su evolución. Todas las lenguas tienen su evolución. Y con el paso del tiempo es necesario volver a la fuente para entenderlo bien. El Quijote, no sé si usted ha agarrado alguna vez alguna versión antigua del Quijote de la Mancha. Estamos hablando en español, que todos aquí hablamos español. Agarre un texto del Quijote de la Mancha del siglo XIX, traducido en el siglo XIX, y a usted le va a dar brega a entenderlo todavía. Porque no fue escrito en el XIX, fue escrito antes, pero esa actualización no es válida. Cada vez hay que actualizarla. Y por eso lo ideal es leer una versión del Quijote actualizada, como se dice. Yo vi una vez Quijote de la Mancha, versión actualizada, 1858. Era actualizada del 2000, más o menos cerca, donde todavía se entiende. ¿Por qué? Porque los modismos, las formas de expresión van cambiando. Y eso ocurre con todas las lenguas. Eso ocurre con el griego, eso ocurre con el hebreo, el arameo es una lengua muerta. Pero eso ocurre con las lenguas cuando van evolucionando con el paso del tiempo. Y tenemos que tenemos que ir a ella tratando de entender el espíritu con el que se escribió. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que la Biblia se estuviese escribiendo hoy. Y el Espíritu Santo impulsa a alguno a escribir la Biblia. Un dominicano, imagínense que la Biblia. Y el dominicano escribe y recibe de la luz del Espíritu. Juan echó la casa por la ventana. Bien. Los dominicanos aquí entendemos muy bien qué pasó. Juan botó los cuartos, despilfarró el dinero y entonces lo que hizo fue un pecado. Entonces en ese capítulo el titulito podríamos decir el pecado de Juan. ¿Por qué? Porque echó la casa por la ventana. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, imagínense que vamos a leer la Biblia 400 años después.
y alguien le echó la casa por la ventana. Un hombre, un gallego o un asturiano, 400 años después, y dice, bueno, aquí hubo un milagro. Definitivamente, aquí hubo un milagro. Y traduce la Biblia, y el título del texto va a decir, el milagro de Juan. Y un pecado se transforma en milagro cuando uno no entiende el espíritu con el que fue escrita. ¿Me explico? Lo acabo de poner en dominicano en la Biblia para que entendamos que el que escribió la Biblia escribió con sus contextos culturales y temporales, y tenemos que ir a ellos para poder sacarle a la Biblia el verdadero espíritu de lo que nos está diciendo. Y eso es importante, porque si no, de otra manera, nosotros nos quedamos con un texto muerto, un texto que se queda fosilizado en el tiempo, y esa palabra no está viva. Pues no le habla a todos los tiempos, le habla solamente al siglo I. Y la lectura fundamentalista tiene la tristeza de muchas veces de no actualizar el texto, de no llevar el texto a la actualidad y decir hoy cuál es el espíritu de lo que se está escribiendo. Imagínense eso, si con echó la casa por la ventana se vuelve un lío después de 400 años, imagínense en otra lengua. Imagínense un chino que aprendió el español y que jamás en la vida se imaginó que había dominicanos que decían que echó la casa por la ventana y no entiende ni siquiera bien el español. ¿Qué va a entender ese pobre chino? En ese sentido, el hebreo y el griego son lenguas complicadas, pero lenguas que se escribieron en diferentes contextos. No es lo mismo leer el Pentateuco que leer el libro de la sabiduría, que leer un libro profético, y ni siquiera todos los libros proféticos, porque cada libro profético obedece a una época. Y leer un evangelio, y leer el Apocalipsis, porque cada uno tiene su contexto. Y siempre he dicho yo que un texto fuera de contexto es tan solo un pretexto. Un pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que usted quiera que diga. Y tenemos que ser humildes para decir, la Biblia está diciendo algo. Vamos a acercarnos a ella con humildad para ver qué nos está diciendo. Porque a lo mejor lo que nos está diciendo o que lo que nos va a echar en cara es algo que en nuestra vida tiene que cambiar. Pero nosotros preferimos que diga otra cosa. Por eso hay que acercarse con humildad al texto. Una de las cosas que tiene bella la Biblia misma es que ella dice, la Biblia, que no todas las verdades están en la Biblia. Todo lo que ocurrió está en la Biblia. ¿Quién dice eso? La Biblia misma. El capítulo 20, versículo 30 del Evangelio de San Juan dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea que él hizo otras muchas señales. Más adelante todavía, en el capítulo 21, versículo 25, dice también lo mismo. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Así cierra el Evangelio de San Juan, diciendo, y eso no es todo, señores. La misma Biblia reconoce que la Biblia recoge el testimonio de fe de personas concretas. Pero si nosotros nos vamos a basar solamente en la fe de las personas que escribieron la Biblia, qué pobreza si no le sacamos partido a todo lo vivido en la fe por muchas otras personas, por toda la humanidad creyente. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Regresamos con ¿Cuál es la verdad? Ok, la Biblia no agota todo lo escrito también porque hay una tradición oral, hay enseñanzas que no se escriben en la Biblia.
Hay enseñanzas que en la Biblia no están presentadas, aunque se reconoce que existen en ella. Por ejemplo, cuando uno va a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, Pablo está escribiendo a los Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, y dice: así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Quiere decir con esto que Pablo reconoce que la fuente de sus enseñanzas han sido dos. Una, de viva voz, lo que se llama la tradición oral, y otra, por carta. Esto mismo es la base para entender que no solamente lo escrito es verdad, sino lo que ha sido transmitido, no solamente a través de lo escrito, sino lo que ha sido transmitido a través de la enseñanza oral de los apóstoles, con lo cual comenzó toda la belleza de una tradición oral que también continúa todavía después, y hablaremos de esto cuando hablemos de la iglesia en el capítulo siguiente, cómo continúa a través de la enseñanza de la sucesión de los apóstoles, el magisterio de la iglesia continúa dando una tradición, enseñanza. ¿Y en qué se basa para que siga habiendo enseñanza? ¿Quién dijo que lo que está cuando se acabó de escribir la Biblia se acabó todo lo que teníamos que saber? Lo dice la misma Biblia. Punto 3, dice que habría una revelación progresiva del conocimiento de la verdad. Eso lo mencioné ya en otra clase. Dije que cuando Jesús estaba despidiéndose de los suyos, en el último discurso, el discurso de la última cena, en el capítulo 16, versículo 13, Juan está despidiéndose diciendo que el Espíritu Santo iba a venir el Paráclito, y que el Paráclito iba a llevar a los creyentes al conocimiento pleno de la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. Esa es la belleza de una iglesia que todavía sigue recibiendo revelación y sigue descubriendo que el Paráclito, el Espíritu Santo vive en ella y sigue revelando cosas para enseñarle a vivir la fe en cada época en la que revela algo. Se llama la revelación progresiva. Esto es una belleza, de una belleza incalculable. Un tesoro por el que se le dio continuidad a la misión de la iglesia a través de enseñanzas de la doctrina social. Porque créanme que la doctrina social de la iglesia proviene de las enseñanzas de Jesús, de cómo hay que tratar a los pobres, cómo hay que ser generoso, cómo son ellos los bienaventurados, cómo son ellos los primeros destinatarios de la misión de Jesús. Él vino a los pobres, sobre todo, a anunciar la buena nueva a los pobres. Y cómo hay que tratar a los pobres, y cómo en la iglesia, en la misma escritura, en el Nuevo Testamento, hay el trato con los pobres. Pero el Espíritu Santo ha seguido todavía en el mundo de la doctrina social de la iglesia, diciéndole al hombre de hoy cómo ser solidario, cómo aplicar esa misma doctrina hacia el pobre en el día de hoy. Y la doctrina social de la iglesia se ha dedicado a esto. Cuando usted lee los documentos de la doctrina social de la iglesia, la enseñanza de los papas y de los obispos acerca de esto es de una belleza incalculable. Y uno descubre ahí lo monolítico de la enseñanza en su esencia, independientemente de la diversidad de opiniones. Porque la realidad es que lo que se recibe se le llama en 1 de Timoteo 6:20 el depósito de la fe. Esa palabra es bellísima, como un depósito. Te da como una cuenta de ahorro donde sigue metiendo enseñanza y enseñanza y enseñanza. Y uno va descubriendo que el depósito de la fe sigue habiendo revelaciones que van haciendo que la cuenta de la enseñanza de la iglesia se está volviendo un depósito hermoso con el cual muchas veces los católicos pecamos de ignorar lo que nuestra iglesia está diciendo. El otro día, cuando estábamos en un grupo organizando un grupo de enseñanzas, se sorprendieron cuando vamos al catecismo. Vamos a hablar de este tema y fuimos al catecismo.
Y la persona dijo, córchole, pero la iglesia la verdad que, ¿qué tesoro tiene? Porque uno en el catecismo descubre, uno quiere saber de algo, vaya al catecismo de la Iglesia Católica. Y la mayoría, puedo decir, me atrevo a pensar que una parte de los que están aquí nunca han consultado el catecismo de la Iglesia Católica, donde hay el depósito de la fe de una manera bellísimamente expresado, y tenemos nosotros que alimentarnos de ella, porque el catecismo de la Iglesia Católica que nos dejó, el último que nos dejó Juan Pablo II, es un catecismo compacto, bello, hermoso, y sobre todo brilla en él el esplendor de la verdad que está en la iglesia. Por tanto, vamos a entrar a seguir con la Biblia, pero reconociendo que la Biblia forma parte de la tradición escrita, pero también hay la tradición oral. Vamos a hablar de los deuterocanónicos. En la Biblia protestante, en la Biblia católica, hay 7 libros de diferencia. Todo comenzó con el canon hebreo. Voy a dar muchos resúmenes de esto, no voy a ponerme a explicar todos los pormenores del camino de siglos. Básicamente está el canon hebreo. El canon hebreo se le llama el Tanakh. Pongo las letras chiquitas porque el Tanakh le llaman al canon hebreo porque quiere decir Torah. Torah significa la ley, la enseñanza. Nebihim, que significa los profetas, y Ketubim significa los escritos. Cuando uno dice Torah, Nebihim, Ketubim significa la ley y los profetas y los escritos. Originalmente tiene 39 libros. 39 libros están presentes en lo que se llamaría la Biblia hebrea, lo que se llamaría lo que utilizaban los judíos para leer y que consideraban inspirado, aunque no todo tenía el mismo grado de inspiración. Ellos consideraban que la que tenía mayor grado de inspiración era la Torá, aunque valoraban los escritos de los profetas y los escritos de los escritos en sí, sapienciales y de este tipo. Después en el siglo II antes de Cristo surge la necesidad ante la ignorancia de muchos cuando el judaísmo se expande y hay diásporas, hay sinagogas alrededor de Jerusalén. Resulta que no todos los rabinos de las sinagogas conocían bien el hebreo. Como le pasó a la iglesia una vez, cuando ya dicen muchos fallaban en latín. Pero en el hebreo había dificultades y entonces se tomó la decisión de hacer una traducción. ¿A qué idioma? Al idioma que se hablaba en la época. Aunque estaba el Imperio Romano presente, aún en la época del Imperio Romano, les recuerdo que la lengua principal, como decir ahora el inglés de la época, era el koiné o el griego. Les recuerdo que cuando clavaron a Jesús y pusieron una inscripción del INRI, dice que la escribieron en 3 lenguas. ¿Por qué en 3 lenguas? La lengua hebrea, porque estábamos en el mundo de Israel; la lengua latina, porque era la lengua oficial del imperio, pero en griego, porque era la lengua que todo el mundo hablaba. Aquí, en Creta, en Alejandría y en cualquier lugar. Era la que todo el mundo hablaba. Cuando alguien sabía hablar griego, podía ir a Egipto, podía ir a cualquier sitio y podía hablar. El latín no. El latín pertenecía a un sector más culto, cultivado. El latín es más sofisticado, más complicado. Por tanto, el griego era la lengua que se hablaba. Por tanto, quisieron hacer la traducción que se llamaría la Septuaginta o la Biblia de los 70. Convocó el Sanedrín en Alejandría a 70 sabios, en verdad eran 72 sabios. Convocaron a 72 sabios para que pudiesen hacer esta gran traducción de la Biblia en griego. Y pasó tiempo, eso fue en el siglo II antes de Cristo. Surge esa traducción y en el canon de los 70, en vez de 39, surgen unos cuantos más.
Independientemente de que había en Macabeos 1, 2, 3, 4, porque Macabeos se dividió en 4 libros, pero poniéndolo con lo actual, estamos hablando que habían 46 libros en el libro que se llama la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 constaba de 46 libros, 7 libros de más. Eso causó extrañeza, pero el mundo judío aceptó esos 7 libros. Esos 7 libros estaban allí, son Primera y Segunda de Macabeo, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Sirácides o Eclesiástico. Estos son los 7 libros que el mundo judío aceptó en un inicio, en un segundo canon. Por eso se llaman deuterocanónicos. En griego, deuteros significa 2, segundo. Protos, primero. Deuteros, segundo. Y canon, deuterocanónico significa en un segundo canon. O sea que el Tanakh sería el texto protocanónico y la Biblia de los 70, el texto deuterocanónico. El vino, está hablando del vino de protos. Claro, protos significa primero. Pero no sé si es el primero, pero protos en griego significa eso. Y aquí 46 libros que fueron venerados y fueron aceptados, fueron acogidos. Y quedó en un misterio todo esto. Estaba la Biblia de los 70, el canon griego y el canon hebreo. Y así llega Jesús. Y Jesús llega en el mundo en el que la Biblia está escrita en griego y en hebreo. Después de que Jesús muere en la cruz, resucita y comienza a surgir la predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles comenzó a utilizar más de un 90% de los textos están basados no en el canon hebreo traducido, sino en el canon griego. O sea, se apoyaron en el canon griego. Incluso no solamente esto, en la misma Biblia del Nuevo Testamento aparece una cita textual de un texto de los 7 que están aquí. Por ejemplo, Santiago 1:19 es una cita literal del libro del Eclesiástico 5:11. Quiere decir con esto que los cristianos que tienen acceso al Antiguo Testamento definitivamente tienen acceso a esa Biblia de los 70, a esa Biblia griega. Y no solamente a la Biblia griega, sino a los 7 que no estaban originalmente en el Tanakh. Interesante, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿qué ha pasado? Llegó el momento doloroso para el mundo judío. Uno de los momentos más dolorosos del mundo judío fue cuando esa triste y macabra profecía de Jesús que dijo, viendo al templo, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 viene la destrucción de Jerusalén y el templo fue destruido. Y fue destruido de tal manera y la profecía tan macabra que todavía hasta el día de hoy no hay piedra sobre piedra. Los que van a Jerusalén, lo único que pueden es ir al muro, un muro que queda, se llama el Muro de las Lamentaciones, donde los judíos se inclinan allí para lamentarse por la ausencia de la presencia del templo. Todavía cumpliéndose la profecía. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, podrían reconstruirlo. En lo que predijo fue que iba a ser destruido. Cuando fue destruido Jerusalén, el Sanedrín se trasladó a otra ciudad que se llama Yamnia. Utilizando un poco la geografía, aquí estamos nosotros, aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar Tiberíades y aquí está Jerusalén más o menos, un poquito más para arriba, aquí. Tuvieron que trasladarse a la orilla del Mediterráneo. Se llama la ciudad de Yamnia y se formó lo que se llamaría la escuela de Yamnia, porque no quedó Jerusalén. Es como si destruyeran Vaticano, hay que moverse a otro sitio. Si tiraran una bomba y se acaba Roma, la iglesia tiene que moverse a otro lugar. La iglesia estaría preparada para eso. Sería un duro golpe, pero estaría preparada. Sin embargo, cuando se acaba
Jerusalén en el año 70, se van a Yamnia, pero la secta, lo que ellos llamaban la secta de los cristianos, o sea, los que venían del judaísmo, están alcanzando cada vez más prosélitos, están convirtiendo personas. Y la iglesia está creciendo. Y como Yamnia y como el mundo judío entró en crisis debido a la destrucción del templo, porque para ellos el templo era un elemento simbólico, era emblemático. La destrucción del templo ocasionó la crisis de los judíos. Y los judíos tuvieron que replegarse. Y la orden que dieron fue: prohibidos los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque los apóstoles están usando los deuterocanónicos para poder escribir su Biblia y poder escribir el Nuevo Testamento y para poder predicar, y están convenciendo personas. Por tanto, prohíben la lectura de los libros deuterocanónicos, o sea, la versión griega. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Regresamos con ¿Cuál es la verdad? Pero sabe muy bien que después del año 30, cuando se funda la iglesia, para nosotros los cristianos, ¿quién es el que tiene autoridad? ¿La iglesia o los judíos? Entonces la iglesia continuó utilizando los deuterocanónicos. Por tanto, entendemos que la eliminación de los 70 es una búsqueda de replegarse y volver a recuperar terreno. Pero ya los judíos son aquellos en los que la parábola dijo que habían sido quitados de la viña y que esa viña iba a ser entregada a otra, y esa otra era la iglesia. Por tanto, hay un intento del mundo judío de negar los libros deuterocanónicos. Sin embargo, viene la validación. Uno cuando hace estudios, uno valida cosas importantes. Otro elemento importante que se está descubriendo hoy día es que no todos los textos deuterocanónicos, o sea, los 7 que estaban en el mundo griego, no estaban en el mundo judío, sino que lo estaban. En el año 1948 hubo uno de los mayores descubrimientos del siglo XX arqueológicos, de arqueología bíblica. El mayor descubrimiento del siglo XX fueron los textos del Qumran. 11 cuevas en donde se encontraron textos. Por desgracia, se perdieron una gran parte. ¿Saben por qué? Porque el primero, Ryland, el primero que encuentra el texto, porque la génesis de esto fue que un pastorcito se le perdió la oveja, y cuando la fue a buscar vio una cueva, y en la cueva vio unas vasijas, y después vieron que había más cuevas, y encontraron textos antiguos. Vinieron los arqueólogos y este caballero encontró la validez del texto, y el primer texto lo vendió en esa época, 1948, a $150,000. En esa época eso era dinero. Y se armó lo que se llama la fiebre del oro, la fiebre del papiro. Y comenzaron a cavar y encontraron 11 cuevas y comenzaron a querer tomar los textos rápidamente, y en toda esa rapidez, en esa avidez, se perdieron el 80% de los textos, se volvieron polvo. Solamente se conservan una mínima parte, el 20%. Eso es, así como fue uno de los mayores descubrimientos, ese 80% perdido es una de las mayores pérdidas. Solamente le puede superar el incendio y la destrucción de la biblioteca de Alejandría, que ese es otro de las grandes pérdidas de la humanidad. Pero sin embargo, vemos nosotros como lo que quedó, dentro de lo que quedó vivo todavía, apareció por primera vez un texto en hebreo del libro del Eclesiástico. El Eclesiástico fue escrito originalmente en hebreo. Uno creyó por lo del famoso, las 70, porque en el Tanakh no aparece, uno suponía que ese texto fue escrito en griego. Ese texto no fue escrito en griego. Se han encontrado
otras versiones del Eclesiástico en donde lo aclara muy bien. Vamos a abrir el libro Eclesiástico en la introducción para que vean qué interesante lo que vamos a leer. Apareció en algunas de las versiones del mundo griego, apareció el prólogo del autor, como ustedes lo están viendo allí, ¿no? ¿Lo ven? ¿Han llegado? Sí. Dice aquí, muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley y los profetas y los otros que les han seguido, el Tanakh, por las cuales bien se debe encomiar a Israel por su instrucción y su sabiduría. Mas como es razón de que no solo los lectores se hagan sabios, sino que puedan también estos, amigos del saber, ser útiles a los de fuera, tanto de palabra como por escrito, mi abuelo Jesús, no estamos hablando aquí de Jesús de Nazaret, era un nombre común, Jesús, Yeshua, o Joshua, Oseas, por ejemplo, es Osea, que significa, es sinónimo, era un nombre común, Yeshua significa salvación, Dios salva. Mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros libros de los antepasados y haber adquirido un gran dominio, se propuso él también escribir algo en lo tocante a instrucción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más en la vida según la ley. Están ustedes invitados a leerlo con benevolencia y atención, así como a mostrar indulgencia, oigan ahora, allí donde se crea que a pesar de nuestros esfuerzos denodados de interpretación, no hemos podido acertar en alguna expresión, pues no tienen la misma fuerza las cosas expresadas originalmente en hebreo que cuando se traducen a otra lengua. Así que aquí el mismo autor griego reconoce que el texto es de autoría hebrea. Y después de encontrarlo, uno dice, vaya a buscarlo. En Qumran apareció un fragmento del libro del texto de la sabiduría, de Eclesiástico, perdón. Del libro del Eclesiástico apareció en hebreo. Fragmentos, con lo cual validan toda esta realidad e incluyen al libro del Eclesiástico como un libro que fue leído en el mundo hebreo, aunque no perteneciera necesariamente al libro al Tanakh, al canon propiamente hablando hebreo. Fíjense qué interesante todas estas cosas. Mientras tanto, lo que ocurre en la Reforma Protestante es que Martín Lutero toma la decisión de quedarse solamente con el canon hebreo. No acepta los escritos del mundo griego, no acepta la Biblia de los 70, no acepta lo que acepta Santiago. No acepta esto. Y Martín Lutero se toma la libertad de que en la Biblia, que hay 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 libros en el Antiguo Testamento, considerando el canon griego, aquí estamos hablando de 73 libros. Sin embargo, el señor Martín Lutero toma la decisión de eliminar 7 libros del Antiguo Testamento. Y también toma la decisión, después de que traduce la Biblia y hace lo que se llamaría la Luther Bible, la Biblia de Lutero, una buena Biblia, está muy bien traducida en el alemán en algunas cosas, tiene sus bemoles que vamos a explicar, pero la Biblia de Lutero tradujo los 27, pero cuando los comentó, eliminó también 7 del Nuevo Testamento, que no comentó, porque comenzó a dudar acerca de su autoría. Eso fue extraño, y extrañense con lo que voy a decir. Uno de los libros que él no consideró inspirado fue nada más y nada menos que el libro del Apocalipsis. Fíjense, un libro tan buscado y tan usado en el mundo de la Reforma, fue rechazado por él, sobre todo por algunos puntos donde decía en el capítulo 21, mira que vengo a pagar a cada uno según sus obras. Quíteme eso. Y otro claro de los libros que fue sacado, ¿cuál fue? Santiago.
Si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, pero la fe se prueba con las obras, y quien dice que tiene obra y no tiene fe, la fe está muerta. Fuera ese libro. Y así fueron 7 los libros que se fueron. Y entonces después, la segunda generación de la Reforma ya los incorporó. Por tanto, desde entonces, en la Reforma, a pesar de que Lutero tradujo la Biblia en los 27 libros y no comentó 7 por dudar de su canonicidad, sin embargo, la Reforma continuó y entonces surgieron los comentarios a los 27 libros. Pero la Reforma nunca aceptó los 7 libros. Por lo tanto, en la Reforma los libros llegan a ser solamente 66. No obstante esto, hay que reconocer que el mundo de la Reforma ahora ha tenido un gran acercamiento a los deuterocanónicos. No solamente esto, algunas de las Biblias que he visto aquí, que son Dios habla hoy, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy es una Biblia hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas, son protestantes. Sin embargo, hay un acápite después del Nuevo Testamento que dice, incluye los deuterocanónicos, y los pone aparte, pero ya los pone. Ya significa un paso adelante en el comenzar a apreciar el mundo del Antiguo Testamento, incluido todo el mundo que surgió fruto de la traducción de la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Regresamos con ¿Cuál es la verdad? Eso significa que hay pasos adelante en la comprensión y en la aceptación del texto. No solamente esto, la Reforma ha comenzado también, estoy hablando aquí de los teólogos de la Reforma, están comenzando a valorar también los libros que son los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas. Yo soy medio espía y a veces he ido a alguna espía, no, sino que buscando libros, busco porque hay a veces libros que son de autores protestantes, teólogos protestantes, que solamente han sido traducidos al español y que venden en librerías evangélicas, y me he metido allá y una vez me encontré, los padres apostólicos. Y encontré allí un libro enorme que tengo, que es el libro que habla de Policarpo de Esmirna, San Ignacio de Antioquía, las cartas de cada uno de estos, en español y en griego. Y estoy viendo cómo en la Reforma se está valorando cada vez más todo lo que son los padres de la Iglesia. Con lo cual se está dando un paso adelante. Porque lo grave de la Reforma, y eso es lo que ocurre en las bases, que en las bases, cuando uno estudia la historia de la Iglesia en la Reforma, uno como que cuando se murió el último de los apóstoles, todo eso se vino abajo. Y la Iglesia se vendió, la Iglesia era un imperio, el imperio y Roma eran lo mismo, toda esta cosa, hasta que llegó Lutero, no había nada. En la historia de la Iglesia leída en la Reforma, da mucha pena todo lo que se pierden de la riqueza que ha hecho el camino de la Iglesia a través de los siglos. Sin embargo, es gozoso ver que hay una apertura, hay un camino de apertura, al menos a nivel de teólogos. Después la persona que tiene su Biblia bajo el brazo en la Reina Valera y no sale de esa, porque hay algunos que dicen que la Reina Valera es la única Biblia en español que vale, las demás no valen. Esa es la Biblia, de verdad. Qué pena da, porque en la Biblia hay muchas cosas que se expresan no siempre de la misma manera, no siempre de la misma manera. Voy a poner un ejemplo. De los que saben inglés, bueno, los que saben inglés de americano, han oído hablar de la palabra nerd. Nerd es una palabra que voy a describirlo porque no se puede decir con una palabra. Nerd es el muchacho que estudia mucho, que tiene lentes, normalmente una corbatica, es medio idiotón, pero también es en el trato con la gente, pero es brillante. Cuando es el tiempo de exámenes todo el mundo quiere sentarse al lado de él, pero cuando se va a la fiesta nadie quiere estar con él.
Porque es lo que llamarían en dominicano el pariguayo, no sé qué. O sea que el nerd no sabe tratar socialmente si no es de una manera específica. Entonces, nerd es un personaje que ahora que lo he dicho, todo el mundo sabe lo que es un nerd. Ahora, si estuviéramos escribiendo la Biblia, otra vez aquí, ahora en inglés, y la Biblia se escribe en inglés y aparece la palabra nerd, tradúzcamela al español. Se acercó un nerd a Jesús y, ¿un qué? ¿Cómo lo traduce? Usted dice, un tonto, sí, pero no. Un inteligente, sí, pero no, porque tiene una mezcla. Entonces uno tiene que elegir. Algunos elegirán pariguayo, algunos elegirán inteligente, y todos dirán un poco de la verdad, pero no todos podrán traducir la carga semántica que está contenida en la palabra nerd. La gente en español dice nerdo, para así no tener que... nerdo significa, lo de nerd, ok, eso. Pero eso no traduce, eso no es traducir. Entonces, hay un dicho en la Biblia que se dice en Italia, un traduttore è sempre un traditore. Un traductor es siempre un traidor. Porque hay palabras que tienen que traicionar. Si usted va a traducir una palabra, usted tiene que elegir cuál es su opción. Y es válida. Pero la traducción siempre tiene esto, que lo dijo el traductor del libro del Eclesiástico, tiene sus bemoles. No es lo mismo decir una palabra en la lengua original que después traducida, porque traducida tiene más dificultades para su comprensión. ¿Entienden? Entonces, por eso la Biblia tiene esa riqueza de que la Biblia está dando mensajes, pero la Biblia tiene que ser leída. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿y quién tiene la última autoridad? Porque si cada uno puede traducirlo como quiere, ¿cómo hacemos para que haya una autoridad? ¿Tiene que haber una autoridad? La respuesta es sí. Y en la misma Biblia está contenida esa expresión. Si uno lee, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, vamos a buscarla, por favor. La segunda carta de Pedro está después de la de Santiago y Santiago después de la carta a los Hebreos. La última de todo el cuerpo paulino. Y la segunda está después de la primera, claro está. Eso. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice esta frase. Dice, ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino de hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. ¿Vieron? No puede interpretarse por cuenta propia. Claro, usted puede, a nivel personal, devocional, a nivel de reflexión, en una mañana, usted abre la Biblia y puede decirle, hoy esa palabra me dijo esto a mí. Eso se puede, eso es válido. Pero lo que no se puede es hacer que lo que yo entiendo que en la Biblia está ahí, esa sea la verdadera interpretación. Y que el otro diga, no, la verdadera interpretación es lo que yo digo. Y que cada uno comience a decir, porque la interpretación de la Biblia no es por cuenta propia. Y la iglesia es la que tiene que discernir. El magisterio de la iglesia es el que va buscando cada vez más y penetrando con el cuerpo de teólogos, va buscando cada vez más el sentido último de lo que es el espíritu de lo que está escribiendo. Y la Biblia no le dice lo mismo al siglo V que al siglo X, que al siglo XV, que al siglo XX y que al siglo XXI. No es lo mismo la Biblia leída durante la Segunda Guerra Mundial que la Biblia leída ahora ante el pleno desenvolvimiento de la nueva era, donde todo es relativo y donde cualquier cosa se puede. En cada una de ellas la Biblia tiene que afinar mucho y buscarse qué es lo que está tratando de decir a los tiempos actuales. Tratar de ir descubriendo esa revelación progresiva.
Por eso la Biblia no puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Por qué? Porque se llega a relativizar el mensaje. El peligro de esto es que son dos. Si yo digo esto, aquel dice esto y aquel dice esto, si tres personas dicen que la Biblia dice una cosa, una de cuatro, o la razón la tiene el primero, o la razón la tiene el segundo, o la razón la tiene el tercero, o ninguno de ellos tiene la razón. O sea que en este sentido tenemos que buscar que en camino de iglesia, primero que nada, no pueden haber dos razones. Y tenemos que llegar a buscar qué es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia nos puede estar diciendo A y B. Y eso es un camino que lo hace la iglesia. Y no solamente esto. Segundo punto, el peligro de esto, de la interpretación por cuenta propia, es que cada uno es capaz de acomodar la Biblia a lo que le parece. Un adúltero, un ladrón, un corrupto. Un ladrón se convertirá en Robin Hood, porque es robar a los ricos para dar a los pobres. Yo, bueno, bendito sea por dar a los pobres, pero no por robarle a los ricos. Entonces, por esto, en este sentido, la interpretación por cuenta propia es peligrosa porque relativiza el mensaje y la Biblia es lo que usted diga. Y cuando la Biblia es lo que usted diga, deje la Biblia y hable usted, porque usted es mismo, entonces es la Biblia. Pidamos al Señor caminar y hacer un camino de iglesia para descubrir qué es lo que la Biblia nos está hablando al pueblo de Dios. Amén.